Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde Orlando. Estoy en Estados Unidos y estoy acompañado por Manuel Rojas Aponte, a quien todos ya conocéis porque ha participado mucho en el blog numismático, han sido muchas sus contribuciones. Manuel Rojas es un comerciante afincado en Caracas, ahí estuvimos juntos y también dimos un pequeño paseo cuando estuve por Venezuela. Y cuando estuvimos en Valencia, recuerdo que hicimos una charla donde pues Manuel nos contaba un poco cuál era la historia de la historia numismática de la Venezuela virreinal. Claro, digamos que la continuidad como muy evidente es la parte de la Gran Colombia y luego la parte de la República de Venezuela. Que bueno, para quien no lo sepa, Venezuela se independizó dos veces. O sea, digamos que se independizó por un lado la Gran Colombia como un territorio mucho más amplio, lo que hoy en día sería Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela, y luego todo este territorio se disgregó y al final acabó Venezuela como un país independiente, que ha llegado pues obviamente hasta nuestros días. Con unas fronteras más o menos semejantes, ¿no? Es lo que se... Sí, ha habido muchos conflictos fronterizos, las separaciones no han sido sencillas, pero sí, prácticamente es el mismo espacio de la Capitanía General de Venezuela, con algunas pérdidas territoriales que hemos tenido en las últimas décadas o en los últimos 2 siglos. Pues. Sí, bueno, han sido temas que incluso hasta hace poco en las noticias todavía siguen apareciendo. Bueno, entonces, vamos con ello, pero a ver, Venezuela no es un país que sea demasiado, digamos, extensa su numismática, porque no hay mucha minería, pero a la vez de que no es muy extensa, claro, no dejan de ser 200 años de historia y bueno, es bastante intenso, ¿no? O sea, no es extensa en cuanto a que no hay muchas acuñaciones amplias, no es que haya, todo lo que es el siglo XIX son piezas generalmente bastante raras, pero bueno, pues hay un montón de emisiones puntuales que cuando se van enumerando pues hacen bastante, así que vamos a intentar ir un poquito rápido. Tengo que decir que yo en el blog numismático estoy haciendo una especie de cursos para mecenas, donde voy país por país explicando las monedas de las repúblicas, de estas repúblicas hispanoamericanas. En el caso de Venezuela, pues no lo voy a hacer, y ya gracias a que Manuel nos da esta charla, bueno, pues queda abierto para todos vosotros. Entonces, la Gran Colombia se independiza del Imperio Español, y esto fue en 1821, ¿no? La batalla de Carabobo fue en el 22. Sí, lo que pasa es que, claro, Bolívar entendió que era imposible independizar a Venezuela si no independizaba a Colombia. Esa fue su mayor visión y fue la clave de poder conseguir la independencia. Entonces, se logra la independencia de Angostura en 1818. La República de Colombia se funda en Angostura, en la actual Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, en 1819, y se emprende la campaña de conquistar Colombia, que fue inspirada un poco en aquella gesta de Aníbal Barca de cruzar la cordillera para sorprender a los romanos. De la misma forma, Bolívar cruza los Andes, cruza el páramo de Pisba para sorprender al ejército español en la batalla del Pantano de Vargas y posteriormente en Boyacá. Entonces se logra la independencia de Colombia, se emprenden las campañas de Caracas, porque en ese momento estábamos en tregua. Se había logrado una tregua con Pablo Morillo y se habían suspendido las hostilidades en Venezuela. Y se da la batalla de Carabobo. Se da la batalla de Carabobo, el ejército realista emprende la retirada, como ya dijimos en el podcast anterior, que puedes remitirlos, y se refugian en el Castillo de Puerto Cabello por una parte y en Maracaibo por el otro. Al final terminan ambos derrotados y se inicia la primera acuñación de moneda en Venezuela bajo la Gran Colombia, que son los cuartillos de plata de 1821 y 1822. Esas son las primeras monedas de la Gran Colombia como tal. De Venezuela. De Venezuela. De Venezuela. Claro. De resto, bueno, lo que hubo fue... Luego la Gran Colombia tiene otras acuñaciones, obviamente, en Bogotá y otras tecas, en Popayán, en las que no vamos a entrar. No vamos a entrar en eso. Solamente en Venezuela. Sí, es importante recalcar que en todos los entierros que han aparecido, prácticamente no hay moneda gran colombiana que se consiga. O sea, no había envío de remesas... Dices en Venezuela. En Venezuela, exacto. No había envío de remesas de moneda de plata para acá. Se consigue ocasionalmente moneda de oro, republicana colombiana, pero moneda de plata no. Eso ya nos dice que no había un Por eso mismo se pusieron a acuñar moneda. Exacto. Entonces se empieza la acuñación en 1821 y 22 y Bogotá suspende y cierra la Casa de Moneda de Caracas.
para volverla a abrir en 1829 y de nuevo autorizar la acuñación solamente de cuartillos del 29 y del 30. Estos cuartillos del 29 y del 30 tienen una cornucopia y están alineados a la ley de monedas de Bogotá. La cornucopia de Colombia era acostada y la de Venezuela debía ser vertical. Entonces, eso son acuñaciones legales, pero en ese mismo marco se inicia acuñación de monedas de 2 reales. Ilegalmente, sin autorización de Bogotá. Ya hacen ahí el truco. Exactamente. Lo que hacen es acuñar monedas con la fecha 1818, pero que están hechas en 1830. Claro. Y las distingues es porque del lado de la cruz, las monedas de 2 reales que se acuñaron efectivamente en 1818 tienen las siglas F7 por Fernando VII y esas tienen 2 rosetas. Entonces es muy curioso porque a veces consigues estas monedas, están acuñadas sobre otras monedas, sobre todo provincial española. Entonces tienes una moneda de 1818, entre comillas, acuñada sobre una moneda de 1823, por ejemplo. Claro. A ver, esto tiene todo esto una explicación. O sea, los cuartillos eran la moneda del pueblo, era lo que usaba la gente, por eso son tan coleccionadas en Hispanoamérica. A lo mejor en España no las coleccionamos tanto, no nos interesan tanto, pero en Hispanoamérica sí. Entonces, claro, estos cuartillos era lo que quería la gente en Caracas, ¿no? Y claro, si desde Bogotá no les podían proveer estos cuartillos, porque a su vez en Bogotá también andaban escasos de ellos, entonces los que acuñaban pues se quedaban ahí. Pues entonces dijeron, oye, déjanos abrir la casa de moneda. Y dijeron, vale, pero solamente para acuñar estos cuartillos. Claro, si ya dices, oye, pero es que también me vienen bien los 2 reales, porque el tamaño peseta también era muy utilizado. Bueno, pues entonces aquí hacemos el truco y lo ponemos una fecha anterior, y si nos vienen a decir, no, mira, pero es que estos son 2 reales virreinales y no sé qué, no sé cuántos, y ya está. Y listo, exactamente. Eso estamos hablando de acuñaciones ya en una moribunda Gran Colombia, ya la separación era más que evidente. Ya había, desde 1826 había los primeros intentos de separar Venezuela de Gran Colombia, y efectivamente en el 30 se separa la Gran Colombia. En ese mismo marco, entre los últimos años de la Gran Colombia y los primeros años de Venezuela, se da una de las acuñaciones más misteriosas de Venezuela, que son los ochavos de Petare. ¿Ya? Los octavos reales de Petare. Petare actualmente es el barrio más grande de Latinoamérica. Son prácticamente 7 montañas. Es casi que un país dentro de un país. Y para que aclares, barrio llamamos a las zonas pobres. Sí, una barriada. A veces barrio se le dice en otros países a zonas pudientes o clase media. ¿No? Aquí estamos hablando de poblaciones muy humildes, casas improvisadas. Pero en aquel momento Petare era un cantón comercialmente importante porque era la salida de Caracas hacia el oriente del país. Y ellos decidieron acuñar octavos de real, el cantón. No sabemos cómo son esas piezas. Hay una pieza con unas siglas MP que se ha atribuido mucho a Petare, pero yo soy los que insisten que no puede ser, porque una de las razones de esa atribución es que es municipio Petare. Y en aquel momento no era municipio, era cantón. Esas monedas se acuñaron aproximadamente 6.400 piezas entre 1828 y 1834, pero no conocemos cómo son. O sea, hay documentación, pero no existen ejemplares. No hay match entre la cantidad de piezas sin atribución que tenemos y el documento. No hemos hecho match entre una cosa y otra. Hay varias piezas atribuidas como posible cantón Petare, entre ellos la que dice MP, que yo le digo que ya eso está descartado, que esa puede ser la de Petare, pero esas monedas se acuñaron y son las últimas monedas de la Gran Colombia y las primeras monedas de la República de Venezuela. Muy bien. Y luego ya, una vez que llega esta independencia, ¿cómo arranca la acuñación? Porque tardó mucho en definirse. Un caos. O sea, que tardó muchísimo, décadas, ¿no? En decidir una unidad monetaria para Venezuela. Fue un caos, fue realmente un caos. El siglo XIX de Venezuela fue un caos en materia monetaria. Tengo una conferencia que podemos remitir a los oyentes, presentada en el Congreso de Cartagena, en la cual entro muy en profundidad de lo que es Venezuela sin moneda. Creo que a lo mejor no podemos extendernos en ese tema acá, pero sí hay que tocar algunos hitos. Quien esté interesado puede remitirse a esa conferencia. Yo lo dejo todo en la descripción de este vídeo, para que lo podáis ver. Perfecto. El primer acto monetario que emite el Ejecutivo Nacional es en 1834, que es la importación de centavos de Estados Unidos. Es una importación oficial, o sea, a partir de ese momento la moneda extranjera se convierte en circulante en Venezuela, se publican tablas de equivalencia, unas más confusas que en otra, en un país en el cual la mayoría de la población era analfabeta. Te podrás imaginar el desastre que ocurría. Pero existen 2 importaciones oficiales de monedas hechas por el mismo Ejecutivo, que es estos centavos de 1834, que por eso se consiguen tanto en Venezuela de esa fecha,
Y, perdón, en 1841 hay una sumamente importante, que es importación de moneda de plata francesa, de cuarto, medio y un franco de 1841 de la Seca de París. ¿Eso ya son monedas de plata? De plata. Eso es plata, ¿no? También el cuarto también es plata, sí. Y la razón de esa importación es amortizar la moneda macuquina y la moneda que se ha acuñado durante la Guerra de Independencia. Hasta 1841 eso era moneda circulante en Venezuela. Después del 41 se suspendió su acuñación. Y es curioso porque las primeras monedas de Venezuela, como vimos en la conferencia que presenté en Caracas, nacen como fichas. Viven como monedas y mueren como fichas. Porque las monedas de cobre se remataron a los comerciantes y los comerciantes los usaron como cóspeles para las primeras fichas venezolanas. Ya. Entonces simplemente tienes una cantidad de cuartillos que tienen resellos de comerciantes, resellos de 1 peso, medio peso, 5 reales, 2 reales, porque terminaron circulando como fichas de comercio. Entonces es curioso, nacieron como fichas, vivieron como monedas y murieron como fichas. Bueno, ahí también hay que decir que esto encaja, o sea, este tipo de cosas que puedo decir que, pero qué raro, ¿no? Que haga una importación oficial de moneda de otros países. Bueno, esto es algo que se dio en otros países hispanoamericanos, porque cuando la necesidad apremia, o sea, cuando no hay moneda, pues cualquier cosa vale para ser utilizada. Estoy pensando, por ejemplo, en Uruguay, también hubo estos casos. Y luego también un problema que había en toda Hispanoamérica y que se resolvió, bueno, unos países antes, otros países más tarde, fue que había mucha variedad de moneda. Todavía estaba circulando la antigua moneda macuquina, que llevaba 200 años dando vuelta, moneda muy recortada, moneda que ya era de muy poco fiar. Luego, por otro lado, había acuñaciones durante la Guerra de la Independencia que también tenían una plata muy baja, mucha moneda extranjera. Entonces, había una amalgama enorme de metales que estaban circulando de manera absolutamente anárquica, y esa unificación fue un problema que muchos países tuvieron que afrontar pues eso, a mediados del siglo XIX, pues porque no quedaba otra, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esta fue la solución que hizo Venezuela, que fue, bueno, pues traer moneda extranjera y de esa forma unificamos el circulante. Hubo muchas importaciones por entes particulares, agentes comerciales, empresas privadas, con autorización del Estado, pero esas dos son las únicas oficiales que se hicieron. La primera acuñación de moneda venezolana independiente se da en 1843, que es donde se inicia la familia de los centavos monagueros. Se le llama monagueros porque la mayoría de ellos circularon en el gobierno de los hermanos Monagas, que fue una de las etapas más caóticas y despóticas de Venezuela. Esto fue realmente un desastre lo que se hizo. Ahí ocurrió todo. Hablamos de asaltos armados al Congreso, con diputados asesinados. Realmente los Monagas fue algo muy funesto para el país. Y esa tensión social duró hasta 1858, que se produce la Guerra Federal. Los monagueros se acuñan entre 1843 y 1863. Los primeros son bastante grandes, de 1, medio y cuarto centavo, y ya después se reducen de tamaño y solamente se acuñan centavos, mucho más pequeños. Ocurre algo curioso, que en algún momento se trataba de mantener el valor intrínseco de la moneda en cobre, y por eso eran tan grandes. Entonces hay una propuesta de decir, bueno, hay que reducirlos porque son muy incómodos al ser tan grandes, vamos a ponerle hilos de plata y de platino para mantener el valor intrínseco. Al final la decisión fue muy simple, no, simplemente redúcelos y olvídate el valor intrínseco, y así tenemos un poquito más de dinero para las arcas, ¿no? Pero hubo un total abandono de la materia monetaria en Venezuela. En la conferencia de Cartagena yo explico que era un negocio para los bandos en conflicto, que eran los centralistas y los federales. Ambos se beneficiaban con la ausencia de moneda en Venezuela. Y es curioso porque la única moneda de plata que se acuña en esta época es en 1858. Estamos hablando de 28 años después de la separación de la Gran Colombia. Y era por una razón utilitaria. Necesitaban amortizar moneda extranjera lisa. Ya. Y simplemente fue un negocio de acuñar estas monedas, que hoy son muy demandadas, que son las monedas de la cara de la libertad, para poder quedarse con el señoriaje de esta amortización de moneda extranjera. O sea, esos francos que se habían introducido, exactamente, esos fueron los que se recogieron, se refundieron para poder cobrar un dinero. Entre otras cosas, porque se introdujo moneda francesa en otros años, moneda de Estados Unidos, moneda mexicana, moneda boliviana. Es curioso porque en Venezuela en esa época uno se convierte como en el monitor de todas las crisis del circulante de todo el mundo. Por lo menos hay documentos en los cuales se habla del problema que había en la diferencia entre los Behringstaler y los Convention Thaler, que tenían menos plata. Sí.
También se evidencia el problema que hubo con la rebaja del contenido de plata de la moneda boliviana, que se acuña con fecha congelada entre el 30 y 1854. Sí, También sí, lo sí, vemos aquí en Venezuela, el problema que hubo con la reducción del contenido de plata y de oro de la moneda americana. Todos esos conflictos... Y a la vez también en los conflictos propios, porque todavía circularía moneda de la guerra de independencia. No, hasta el 41. ¿Tú crees que se recogerían todas y absolutamente? Prácticamente sí, prácticamente sí. Hay casos muy aislados, por lo menos hace poco aparecieron enterradas unas monedas que fueron reselladas en El Salvador en 1860 y pico y se consiguieron en Venezuela. Ya. Entonces como que sí hubo coletazos de moneda macuquina, pero fue muy marginal, no fue algo recurrente. Vale, bueno, entonces ahí seguimos avanzando y llegamos a esta guerra. La guerra federal, la segunda guerra más cruenta de Venezuela, fue una guerra terrible desde algunos historiadores la montan en 1859 hasta el 63. Yo considero que empieza en el 58, porque ya los conflictos estaban montados desde ese momento. Fue una guerra terrible. Venezuela solamente ha tenido 2 dictaduras en el sentido tradicional del término, que es agarrar a alguien y darle poderes absolutos para resolver una crisis. Miranda en la Primera República y José Antonio Páez en la Guerra Federal. Trajeron al prócer de la Guerra de Independencia a ver si rescataba la República Central y bueno, al final los federalistas se llevaron el triunfo y se acaba el centralismo en Venezuela en 1863 con el Pacto de Coche. En ese momento ocurre una de las grandes rarezas de la numismática venezolana, que son las monedas con la cara de Páez, que se encarga la acuñación de estas monedas con el busto de Páez de una forma como que mostrar ese hombre fuerte, para eso unificado en el país. La Casa de Moneda de París veía con mucha desconfianza la situación política de Venezuela y retrasó la acuñación lo más que pudo. Al final, ante tantas reclamaciones, solamente se acuñan monedas de plata de 10 reales, pero cuando se envían a Venezuela ya Páez había caído. Se salen solamente 300 piezas y por eso es una de las monedas más raras y más buscadas de Venezuela. El fuerte de Páez o el 10 reales de Páez. Todas las demás denominaciones, 4, 2, 1, medio real, 1 centavo y 2 centavos, se acuñaron solamente como pruebas, no como moneda de circulación. Bueno, también quiero hacer también aquí otro pequeño apunte, casi de torno bélico. Dices, es una guerra muy cruenta, una guerra muy cruenta en términos venezolanos o en términos hispanoamericanos. Afortunadamente para los hispanoamericanos las guerras no han sido demasiado devastadoras, salvo cosas muy puntuales como la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, la guerra del Chaco, Bolivia-Paraguay también puede ser, pero Venezuela ha sido un lugar muy pacífico a lo largo de su historia. Sí. Es decir, en términos europeos no hay que pensar en estas guerras. O sea, nada parecido a una batalla de Verdún o de una batalla del Ebro o algo por el estilo. Pero lo cual no significa que no haya tenido un impacto muy fuerte en la guerra de independencia sí fue totalmente devastadora en todos los aspectos. La guerra federal se mantuvo lejos de las ciudades. La devastación fue más que todo para la provincia, para los productores agrícolas, para la ganadería, para la siembra. Pero sí, efectivamente no llegó a los alcances de las ciudades, afortunadamente. Sí, bueno, y cuando hablamos también de guerras de independencia, a ver, no hubo grandes batallas como, a ver, que en Europa ya habían pasado las guerras napoleónicas. No es algo comparable, no es algo ni siquiera de la misma escala. Lo que hubo fue más cantidad. Obviamente las batallas tenían mucho más reducidas, pero sí hubo una fase muy sangrienta en la guerra de independencia. Disculpa que salte para atrás, pero lo que fue la guerra de independencia entre 1811 al 16 fue terrible. De bando y bando lo que ocurrieron fueron atrocidades. La guerra federal fue muy cruenta en el sentido de que había mucho rencor social. Había una tensión social muy grande. Uno de los factores colaboradores es que no había moneda, porque si la población no tiene acceso a la moneda, no tiene poder adquisitivo, su trabajo es difícil que lo pueda traducir en la satisfacción de la necesidad, porque siempre pasas por una ficha de Hacienda o por un cambista, y eso crea una gran tensión social. No hay posibilidad de ahorro. Si no hay moneda, no hay ahorro. Y esa tensión social fue tan grande que había un gran rencor. Un gran rencor hacia el latifundista, hacia el burgués, hacia el rico. Entonces, por eso fue cruenta. Yo sé lo que piensa, que si hubiésemos tenido un circulante regular, la tensión social no hubiese sido tan grande y la guerra hubiese sido un poco más. Eso es interesante, ¿no? También cómo la cuestión monetaria afecta a los aspectos sociales de un conflicto bélico. Nunca me había parado a pensarlo. Sí, es que incluso los conflictos sociales que se traducen en la guerra federal, incluso hoy en día en Venezuela están.
ese mismo discurso, ese mismo fantasma del burgués, del latifundista, aún sigue estando, ¿no? En los conflictos sociales de Venezuela en la actualidad. Bueno, entonces, acaba la guerra federal. Venezuela es un país federal, digamos, sí, cuando acaba esta guerra, y entonces... Pero no hay paz, ni hay estabilidad. Había un hombre que estaba tras las sombras, Antonio Guzmán Blanco, un hombre muy polémico. A Guzmán Blanco o lo aman o lo odian. Yo insisto, y me van a haber escuchado decirlo varias veces, todos los numismáticos tenemos un corazoncito guzmancista porque gracias a él tenemos moneda. Y las monedas más destacadas y más bellas de la numismática venezolana las produjo él. Él siempre estuvo en las sombras, desde la Guerra Federal estuvo en las sombras, incluso Julián Castro, que es el líder que se erige después de la Guerra Federal, no quería gobernar, no era un hombre de gobierno. Le dejó a Guzmán Blanco esa tarea, y entonces él poco a poco fue sembrando su poder, inteligentemente dejaba que los conflictos siguieran, buscando su oportunidad, y al final en 1870 decide con su ejército asumir el poder de Venezuela, y es cuando se inicia una nueva etapa de Venezuela. Hasta ese momento no había una razón de Estado, y muchos historiadores me van a criticar y objetar eso, porque hubo grandes hombres que trataron de promover la institucionalidad de Venezuela, como Diego Bautista Urbaneja, pero el nivel de conflictividad era tal, y el nivel de intereses políticos y económicos era tal, que no había posibilidad de que un Estado surgiera. Era un Estado fallido. En el 70 es cuando surge por lo menos una idea criticable, desdeñable, con sus errores, pero había una idea de una posible Venezuela. Y se crea un financiamiento del Estado para un proyecto de Estado, cosa que no hacía. En ese sentido, Guzmán Blanco es un liberal estilo... Totalmente. Estilo de los liberales europeos del siglo XIX. Sí. Vamos a ponerlo así. O sea, digamos que esas mismas ideas que llevan rondando en Europa a lo mejor 50 años se encarnan en Venezuela a partir de Guzmán Blanco. Entonces, en 1871, Guzmán Blanco crea el venezolano. Crea el venezolano como la moneda nacional. Había existido muchas leyes de monedas anteriores. En esa misma conferencia de Cartagena las detallo con suficiente acuciosidad. Pero se crea el venezolano alineado con un sistema métrico, alineado con el 5 franco francés, 25 gramos de plata ley 900. Todo el sistema está alineado a esa misma convención latina. Y se inicia la primera acuñación en 1873, que fueron monedas de medio venezolano, o 50 centavos o 5 reales. Hay como un cierto vacío, cierta nebulosidad en la definición de los fraccionarios en la ley de moneda, pero se acuñan estas monedas que justamente estaban destinadas a tomar el señoriaje de una cantidad de moneda lisa que todavía estaba circulando. Y se inicia esa acuñación regular de Venezuela en 1873, 74 y 76. Se acuña una familia de ensayos para todo el cono monetario, unas piezas hermosas hechas por Barré, con el primer escudo. El famosísimo retrato de Barré y Exactamente. De esta libertad bien. Exactamente. Bien bonita, sí. Tienes a Bolívar y el escudo de Venezuela. Se acuña desde el 20 venezolanos como prueba hasta el 5 centavos de venezolano. Para circulación solamente se acuña 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos venezolanos y 5 venezolanos en oro. Vale, aquí la cuestión está en que Venezuela, al igual que otros muchos países hispanoamericanos, definían la unidad monetaria como los 5 francos. O sea, el venezolano equivalía a 5 francos. No es que un venezolano equivaliese a un franco, sino que equivalía a 5 francos. Esto es así porque tradicionalmente se tomaba como el peso, ¿no? Un peso como unidad. Entonces, claro, el peso es tamaño duro, es unos 8 reales, entonces lo más parecido es el 5 francos, entonces la gente lo entendía eso como una unidad. Entonces, claro, un venezolano igual a 5 francos. Esto pasa en muchos países. Entonces, los 5 centavos serían los 25 céntimos de peseta o 25 céntimos de franco, ¿no? No sería un 5 céntimos de franco. Vale, exactamente. Simplemente es para que la gente esté... Y de nuevo, el 20 venezolanos, que entiendo que es muy raro... solamente se hizo como prueba. Solo se hizo como prueba. Ese equivaldría a los 100 francos. Y 100 bolívares después. Y luego, posteriormente, los 100 bolívares. Porque aquí Venezuela fue uno de los pocos países, creo que, no sé si el único país de toda Hispanoamérica, pero si no uno de los pocos, donde llegó un momento donde definió una nueva moneda, que es el bolívar,
Y esta nueva moneda sí que está alineada en cuanto a la numeración con el franco. O sea, el bolívar sí, el 5 bolívares equivale al 5 francos. Exactamente. El 100 bolívares equivale a 100 francos. Vale, entonces, el venezolano equivale a 5 bolívares. Exactamente, eso se dio en 1879 con la nueva ley de monedas que crea el bolívar. Entonces se crea un nuevo cono monetario, se elimina la pieza de 5 reales o 2,5 bolívares y se crea la de 2 bolívares y se crea una moneda fallida que era la de 20 céntimos, que fue un fracaso, porque como se confundía con el 5 centavos anterior. Claro, el 5 centavos eran 25 céntimos, o sea, serían 25 céntimos, no 20 céntimos. Exactamente, fue una moneda rara, siempre se consigue rayada porque la gente intencionalmente la rayaba para poderla confundir y ganarse 5 céntimos de cambio. Sí. Claro, también hay que decir que en España el 20 céntimos también fue una moneda fallida. Hay unas monedas en 1869 y 1870, pero enseguida se descartaron pues porque no era práctico, básicamente. Exactamente. En Francia sí se oyó mucho 20 céntimos porque no había un precedente, pero en España también fue un fracaso. Sí, fue un fracaso. Y bueno, en el caso de Venezuela yo entiendo que intentarían su acuñación porque justamente lo estaba acuñando Francia. Sí, Guzmán Blanco era muy afrancesado en sus gustos, en su visión, incluso las cosas que desarrolló, la Plaza Bolívar, el Calvario, todas sus obras estaban muy inspiradas en lo que era el urbanismo francés y la decoración francesa. Que también estaba de moda en toda Hispanoamérica. Sí. Digo todos estos apuntes porque que nadie piense que todo esto es una excepción de Venezuela. O sea, que básicamente era lo que era la moda de la época, ¿no? Es importante recalcar que Guzmán Blanco fue el gran hombre de Venezuela entre 1870 y 1887. Perdió un poco el control del país en algún momento antes del último fracción de gobierno, pero fueron 17 años en los cuales él asumió el control del país. Venezuela dio un despegue en lo económico, en lo político, porque esa misma naturaleza arrogante de él la trasladó a la política exterior. Entonces fue la primera vez que Venezuela le plantaba frente a una potencia internacional y decirle, no, o sea, las cosas no son como tú dices, sino que aquí tenemos nuestra propia soberanía y decisión. Y eso produjo beneficios porque empezaron a respetar a Venezuela en el plano internacional. Y también promovió mucho la exportación de productos, hizo mucho más fácil que la gente hiciera dinero. Y, como les digo, los mayores hitos de la numismática venezolana ocurrieron en su gobierno. Se fundó la Casa de Moneda de Caracas, que lamentablemente solamente funcionó de 1886 al 89. Fue un funcionamiento muy accidentado. Tienes un podcast maravilloso que hicimos para una subasta que podemos remitirlos a ellos. Sí, claro, ahí está. Para escuchar todas las particularidades de esa Casa de Moneda. Pero al final, Guzmán Blanco en el 87 sale del poder. Entramos nuevamente en un proceso de inestabilidad política. Hay un factor importante en lo cultural de Venezuela, es que había una zona de Venezuela que nunca había formado parte de los conflictos nacionales, los Andes. Los Andes en la guerra de independencia se mantuvieron muy aparte de la conflictividad. Durante todo este siglo XIX estuvieron muy aparte. Fueron grandes opositores del gobierno Guzmán Blanco, con mucha razón. Incluso la única moneda federal de Venezuela, el salté, se acuñó en 1872 en el Táchira. Una moneda de 2 reales emitida por el Estado que tenía la intención de separarse de Venezuela, pero fue un intento fallido. Pero bueno, llegó el momento en el cual los andinos se cansaron de tanto desastre y en 1899 decidieron salir Cipriano Castro, acompañado de su compadre Juan Vicente Gómez y 34 hombres, y decidieron tomar el poder del país. A ver, aquí antes de nada, de nuevo vuelvo a enlazarlo con otros países y es que esto es algo muy común, tanto a nivel cultural como a nivel político. Yo diría que todo lo que es Sudamérica, bueno, muchos países de Sudamérica están divididos entre la montaña y los llanos. Sí. A nivel cultural, o sea, es que vas a Cuzco y no tiene nada que ver con Lima. Vas a La Paz, no tiene nada que ver con Santa Cruz. En Chile no, porque todo es montaña. O sea, sí. Pero en Ecuador lo mismo, no es lo mismo Quito que Guayaquil. No es lo mismo Bogotá que Cartagena. Claro, alguien me puede decir, bueno, pero es que tampoco es lo mismo Madrid que Barcelona. Yo diría que las diferencias culturales son muchísimo más grandes. Sí, lo son. Es que parece que estás en países distintos, ¿vale? Entonces, esto mismo ocurre en Venezuela. No es lo mismo
la parte de los Andes que de la parte de Caracas o de la parte más de llanos. Entonces, esto tiene su implicación política también, y aquí básicamente lo que hay es que la gente de Andes, que se había perdido toda esta parte liberal, igual que en otros países también ocurrió, entonces de repente toma el poder. Sí. Y ahí, por ejemplo, se podría remitir a lo que ocurrió, por llevarlo al otro lado, con Evo Morales mucho tiempo más tarde, ¿no? De repente esta gente de los Andes o de montaña toma el poder, o lo que ocurrió con Pedro Castillo en Perú, de repente toman el poder. Ya no es en el caso de Perú ya no es la oligarquía limeña, sino que ahora es gente que viene de otro estrato social o de otro estrato cultural. Bueno, pues más o menos lo mismo, eso ocurrió en Venezuela, pero 100 años antes. Pero ojo, 59 años en el poder. Claro. O sea, se inicia una serie de gobiernos andinos con un pequeño paréntesis entre 1945 y 48, en el cual todos fueron andinos hasta el 58, desde 1899 hasta 1958. Ojo, cuidado que en Bolivia llevan 20 años, ¿eh? Sí, O sea, sí. ojo, cuidado, que ya llevan 20. Con un pequeño paréntesis con una muchacha señora que está en la cárcel ahora, ¿eh? Ah, sí, cierto. Es decir, que hay más paralelismos de lo que parece. Sigue. Bueno, es que por lo menos se decía que Venezuela, el mismo Guzmán Blanco decía, Venezuela era un cuero seco, lo pisabas por un lado y se lo levantaba por el otro. Había caudillos con ejércitos locales, no había un ejército institucional, no había una hacienda como tal, había una hacienda un poco improvisada y muy acordada, pero con Cipriano Castro y particularmente con Gómez, que Cipriano Castro es el que gobierna primero y Gómez le da un golpe de Estado, aprovechando que había salido para hacer su tratamiento médico, y Gómez es el hombre que ha gobernado durante más tiempo, gobernó entre 1908 y 1935, y porque se murió, porque si no siguiera. Durante Gómez se descubre el petróleo en Venezuela, se crea una gran bonanza, y eso fue lo que en gran parte lo ayudó a mantener el poder. Gómez crea la aviación nacional, crea la aviación militar, crea el Ejército Nacional, crea la Hacienda Nacional. Al final termina de acabar con los caudillismos locales y puede decirse que es cuando consolida el Estado central en Venezuela. Él muere, al final llega un hombre muy conciliador, Eleazar López Contreras, que entre otras cosas crea el Banco Central de Venezuela. Claro, pero esto es bastante interesante, ¿no? Porque este hombre creó todas esas instituciones de manera más o menos centralizada, pero sin embargo el aspecto monetario como que lo fue dejando más hacia adelante, ¿no? Porque efectivamente el Banco Central de Venezuela, como banco monopolista de la emisión de billetes, es incluso posterior, es del año 1941, creo recordar, ¿no? 39 se funda. 39 se funda, pero hasta el 41... 40 inicia sus actividades. Y hasta el 41 no se prohíben los billetes locales, si mal no recuerdo. Bueno, acaba de aparecer un billete que evidencia que seguían circulando para el 43. Vale. Bueno, pues entonces peor me lo pones. O sea, este hombre, después de tantísimos años, todavía no había hecho esta monopolización del papel moneda centralizado en una institución pública, que es algo que en Europa se había hecho ya en 1870. Colombia lo hizo en el 1923. Y luego otros países de la zona ya lo habían hecho a principios del siglo XX y sin embargo habían pasado otros 20 años más y todavía no se ha hecho en Venezuela. Sí, efectivamente, porque el esquema de gobierno de Gómez, él trataba de controlar el país a través de la Hacienda, a través del Ministerio de Hacienda. En un momento que el Ministerio de Hacienda era el segundo ministerio más poderoso del país después del Interior. Sí. Y tan cierto es que gran parte del gasto público del gobierno de Gómez lo hizo aprovechando la bajada del precio de la plata y creando por primera vez acuñaciones consecutivas de moneda de Venezuela. Prácticamente, perdón, entre 1904 y 1935 se dan una cantidad de acuñaciones de moneda de plata que el único objetivo era fiscal. Era financiamiento de gasto público, aprovechando la bajada de la cotización de la plata. Claro, moneda fiduciaria al final. Sí, y con la bonanza petrolera, Venezuela logra pagar la deuda externa que tenía desde la Guerra de Independencia. Una deuda que tenía ya más de 100 años.
Claro, un segundo, aquí he dicho que es moneda fiduciaria, quiero explicar esto. A ver, la plata había bajado mucho a finales del 19, principios del 20, tuvo un bajón muy importante, hasta el punto de que una moneda de 5 pesetas, realmente 5 pesetas y podemos meter 5 bolívares, exactamente igual, el valor intrínseco de esta moneda, según el patrón oro, que se supone que tenían, valía la mitad. O sea, su valor intrínseco eran 2 pesetas y media, a pesar de que su facial fuesen 5. O sea, aunque era una moneda de plata, era una moneda muy fiduciaria. Con lo cual, las arcas públicas ganaban mucho dinero con la emisión de Exactamente. moneda. Incluso hay un caso muy sonado, muy investigado por un amigo llamado George Salas, que lo conociste cuando estuviste en Caracas. Sí, claro. Que es el famoso, la falsificación de Montecatini, que fue un francés que hizo una moneda de plata de muy alta calidad, que tenía exactamente la misma pureza de la moneda circulante. Y entonces hay un juicio y todo, y él más bien se sentía orgulloso de lo que hizo porque sus monedas le quedaban más lindas, incluso decía que eran más lindas que las nacionales, y tenían la misma pureza de la moneda oficial. Bueno, en el caso de España estaban los duros sevillanos. Es exactamente la misma cuestión. Y luego, en paralelo a todo esto, están todas las fichas de Hacienda. Sí, claro, desde el siglo XIX no había circulante, era la justificación para que salieran cantidad de fichas de Hacienda y de comercio. El primer boom de fichas de Venezuela eran las fichas de comercio, fichas muy lindas, muy demandadas actualmente por los coleccionistas, y estas fichas en gran parte también estaban hechas reselladas, como le digo, sobre cuartillos. El universo de fichas es muy interesante en Venezuela desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y además está el aspecto concreto de los lazaretos, los leprosarios, que tenían sus propias fichas, donde un señor tiene escrito un libro al respecto, un catálogo comentado, bastante profundo, y también tenéis una charla al respecto sobre el tema de los lazaretos. O sea que... Bueno, yo insisto, yo no las llamo fichas, para mí son monedas, porque fueron emitidas por el Estado, ¿no? Con monedas de circulación restringida. Ese término lo tomó de Thomas Store, que fue el que lo acuñó. Venezuela fue el primer país del mundo que hizo circulante para los leprosos. El primer circulante eran cheques. No conocemos ningún ejemplar sobreviviente, pero tenemos evidencia documental que para principios de la década de 1880 ya había cheques circulando, por lo cual debieron introducirse en algún momento de los años 1870. Y la primera evidencia de una moneda es de 1883, muy anterior incluso a las de Colombia, y muy anterior a la convención que fue la que recomendó la acuñación de monedas para los leprosos, que es cuando se da el boom de las monedas de Colombia, las de Japón y todas las que hoy conocemos. Estas monedas se acuñan entre 1883 y 1936, perdón, 39, y después se inicia la emisión de billetes, cuya última familia se emite en 1957. Tenemos la familia de monedas de Cabo Blanco, que fue en el 36, y las de Maracaibo, que se emiten entre 1883 y 1939. Y los billetes, bueno, que los billetes se emitieron en 4 denominaciones, 25 céntimos, 50 céntimos, 1 bolívar, 2 bolívares y 5 bolívares. 5 denominaciones. Del 25 céntimos no conocemos ninguno. 50 céntimos conocemos 3 nada más. Y de las otras denominaciones sí conocemos algunos ejemplares. Vale. Y mientras tanto, todas estas monedas de plata, me imagino que ya hubiese un circulante que fuese increciendo en Venezuela. Sí, fue un circulante son monedas masivo. Son más comunes a día de hoy. Sí, son ya más fáciles de conseguir. Es realmente sistemático, incluso hubo acuñación de moneda de oro de 20 bolívares en 1904, 5, 10, 11, 12. Y la última moneda de oro que se acuñó para circular fue el 10 bolívares de 1930, que se acuñó para conmemorar el centenario de la muerte de Bolívar. Perdón, fue una denominación que solamente se acuñó esa vez, pero la moneda casi no circuló. Recordamos que ya estábamos en el momento del crack del 29, Estados Unidos estaba retirando de circulación la moneda de oro, ya la cosa estaba cambiando, y solamente se puso en manos del público menos del 10% de la acuñación. El resto formó parte de las reservas de oro del país hasta la pandemia, en la cual para pagar una deuda pública tuvieron que fundirlas y convertirlas en lingotes y se... ¿Las fundieron? Sí. ¿Y por el 92% de la acuñación. ¿Y por qué no las dieron al mercado numismático? ¿Tendría mucho más interés? Cosas gubernamentales. Ay, qué desastre. Madre mía. Se habían acuñado 500.000 piezas, se habían puesto en circulación 46.800, puede ser que el número no sea exacto, pero creo que eran 46.800, fueron las únicas que se pusieron
al acceso al público, el resto estaban en las reservas de oro nacionales y ya no existen. Por lo cual, esta es una moneda que adquiere una importancia histórica por ser la última moneda de oro circulante de Venezuela y porque efectivamente solamente las que se pusieron en manos del público son las que sobreviven. Bueno, y luego además que todos los coleccionistas de reliquias de santos, digo de moneda de Bolívar, les encanta, ¿no? Todo lo que sea, o sea, todo lo que ponga Bolívar y encima, claro, emitido por Venezuela, centenario de Bolívar y demás, me imagino que haya mucho interés. La moneda no dice nada de conmemorativa, es una moneda totalmente el mismo diseño, ni siquiera tiene valor facial como la mayoría de las monedas de Venezuela, pero oficialmente se emitió con ese objetivo. Además que es muy linda, el grabado, el brillo, es una moneda muy bonita. Muy bien, bueno, pues ya entramos en los años 30, 40, ya existe un Banco Central de la Reserva. Sí, y que este Banco Central surge como un ente mixto, surge con un capital importante del sector privado, incluso había acciones del Banco Central de Venezuela. Era la única forma de poderlo levantar en Venezuela y yo considero que por eso fue que Gómez jamás se atrevió a hacerlo, porque tenía que entenderse con mucha gente y iba a perder el control. Y el Banco Central de Venezuela fue de capital mixto hasta 1974, cuando es totalmente estatalizado y cuando pasa él a ser un ente autónomo que decide la emisión de papel moneda. Antes de eso todavía estaba supeditado al Ministerio de Hacienda. Vale, aquí, bueno, entraríamos en temas económicos más técnicos, pero a mucha gente le puede sorprender el hecho de que un banco nacional tenga un capital privado y capital público. A ver, si un banco nacional, entre otras cosas, lo que quiere es emitir moneda, claro, tiene que tener algo que respalde esa moneda. Lo que puede tener es un ejército fuerte que diga, mira, tú admites esta moneda sí o sí, te parezca bien o te parezca mal. Y esto puede funcionar a lo mejor internamente, pero no de cara a un comercio libre. O sea, ese tipo de soluciones no suele durar en el medio o largo plazo. Si quieres que la gente o que el comercio acepte tu moneda, vas a tener que tener un capital que respalde esa moneda, tener que ganarte una confianza. Claro, hoy en día, pues todo el mundo confía en Estados Unidos, en la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, quizá en otros países también, ¿no? Pero claro, en su momento, ¿quién va a confiar en Venezuela, ¿no? Y en los billetes que emitiese Venezuela? Entonces hacía falta un capital fuerte para poder respaldar esas monedas y esos billetes emitidos. Entraríamos en muchos tecnicismos, yo tampoco es que sea aquí un gran economista, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que capitalizar un banco central no es un tema para nada trivial. De hecho, Argentina es uno de los problemas que está teniendo actualmente, claro. No, fíjate que es curioso porque esa fecha, 1974, que es cuando el Banco Central pasa a ser autónomo, cuando deja de depender del Ministerio de Hacienda, es el inicio de la nueva economía en la cual no necesariamente la emisión de papel moneda estaba respaldado por una reserva de oro o de cualquier tipo. Es cuando se inicia la impresión de billetes de forma descontrolada. A punto que hay un hito en la notafilia venezolana. Esta conferencia no es sobre billetes, pero sí es importante tocarla. Los billetes de Venezuela empiezan a ser escasos en líneas generales de 1974 hacia atrás. Claro. Porque de 1974 hacia adelante las emisiones fueron muchísimo mayores. Ya hablábamos de un financiamiento del gasto público, estábamos en pleno boom petrolero, nacionalización del petróleo. Pero en un momento de todo el mundo confía en Venezuela. Exactamente. O sea, sería como confiar en Kuwait o como confiar en Arabia Saudí. O sea, si tenías ahí una fuente de ingresos enorme que es el petróleo, ¿no? Y prácticamente inagotable. Salvo que llegue un momento donde la industria sea tan desastrosa que no seas capaz ni de mantener la industria que ya es existente. Pero bueno, eso ya vamos a dejarlo. En cualquier caso, en ese momento, pues ya Venezuela era un momento de auge. Además, también con Nixon ya lo que es el patrón oro se había eliminado totalmente, con lo cual mucha gente también entendía que era normal que se pudiese emitir dinero sin mayor respaldo que la confianza en la economía de un país. Así que entonces, ¿para qué nacionalizamos todo? Y ya está. Lo mismo que ocurre ahora mismo en Europa, ¿no? En palabras de Lagarde, ¿no? Pues el dinero es algo muy importante como para dejarlo en manos privadas. Así que, bueno, pues esa misma idea no es que se la haya inventado Lagarde, sino que ya venía de los años 70, básicamente. Exactamente. Bueno, antes de eso... Entonces eso, entre los años
30 y 70, ¿qué emisiones hubo? ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, una acuñación regular de moneda circulante y en 1960 empieza a salir la plata del circulante. Hasta ese momento las monedas de 25 céntimos, 50 céntimos, 1 bolívar, 2 bolívares y 5 bolívares eran de plata. Sí. Como seguíamos alineados a la Convención Latina, las de 5 bolívares eran de ley 900. Bueno, a ver, aquí sí que hago otro paréntesis. La Convención Latina, desde la Primera Guerra Mundial, dejó de existir. Pero aquí seguíamos alineados a Lo ella. único que Venezuela seguía Sí, sí. sin haber cambiado el patrón. Pero bueno, el patrón de la Convención Latina hacía mucho tiempo que... Sí, que sí, desapareció. seguíamos y Venezuela fue uno de los últimos países que eliminó la plata como circulante. Vale, y se retiró a partir de los años 60. En el 65 ya se elimina la plata de las monedas de 25 y de 50 céntimos que se hacen de níquel. Siguen siendo de plata las de 1 y 2 bolívares. ¿Ya? Pero ya en el 67 se elimina también la plata de las monedas de 1 y 2 bolívares. Y aquí la pregunta es, ¿por qué se eliminó tan tarde si en Venezuela no hay minería de plata? O sea, la plata había que importarla. Sería uno de los países que más interés tendría en eliminar la plata del circulante, y aún así lo mantuvo durante mucho tiempo. ¿O es que había tanto dinero que se ataba a perros con...? Sí, había un poder adquisitivo muy alto, había una economía muy bollante. Bueno, fíjate que prácticamente estamos a la par de Suiza, que fuimos los últimos que sacamos la plata del circulante. Bueno, y también era uno de los lugares típicos de emigración. O sea, cuando España, o españoles o portugueses tenían que emigrar, quien no iba a Argentina iba a Venezuela, ¿no? Sí, nosotros recibimos una migración europea impresionante en varias tandas. Hubo una después de la Primera Guerra Mundial, hubo otra antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, y hubo otra ya más programada después de la Segunda Guerra Mundial, que se extendió hasta los años 80. Sí, sí. Bueno, a ver, españoles fueron muchísimos a Venezuela, y también durante la Guerra Civil mucha gente republicana fue a Venezuela. Exactamente. Como un lugar de refugio. De refugio para poderse labrar una vida. O sea, era una economía realmente rica. Bueno, llegan los años 70, de nuevo sigue momentos dulces en la economía venezolana. Hasta el 77 estábamos de fiesta. Hasta el 77 todo era una fiesta, pero ya en el 75 se inicia la debacle económica de Venezuela. ¿Por qué? Porque se crea un Estado demasiado grande, burocráticamente ineficiente, se crean una cantidad de empresas subsidiadas por el Estado y toda esa bonanza petrolera se quema. Ya al final, por lo menos, el presidente que es electo en 1978, que fue Luis Herrera Campins, en su acto de posesión del país dice: estoy tomando posesión de un país empeñado. Ya ahí sabíamos lo que venía. Se da el primer gran quiebre económico, fue el Viernes Negro de 1983, donde el dólar tiene que ser devaluado, que había mantenido un cambio casi estable desde los años 40. Incluso había revaluado la moneda. La moneda venezolana valía más incluso que su propio valor intrínseco de la plata en comparación con el dólar americano. Porque el bolívar venezolano valía algo así como 5,25 bolívares eran un dólar en cuanto al contenido metálico, pero el cambio era 3,4. Eso de una forma te dice lo que era el poder adquisitivo venezolano, pero ya después de ahí, eso fue caída libre. Como digo, un Estado muy grande, ineficiente, costoso, que produciría, entre otras cosas, el quiebre de la banca a mediados de los años 90. Un quiebre que tuvo unas consecuencias numismáticas porque había colecciones importantes que estaban en manos de los bancos privados de Venezuela que se perdieron o actualmente están en bóvedas del Estado, sin acceso al público, y eran colecciones muy importantes que entre el 94 y 96 quedaron en custodia de FOGADE. Además de colecciones artísticas y gran cantidad de patrimonio histórico que produjo esa crisis que al final llevaría a la caída de lo llamado Cuarta República, que no estoy muy conforme con esas divisiones históricas de carácter político, y la llegada del chavismo al poder en 1999. Que es la Quinta República. Que es la llamada Quinta República. Otro paralelismo con Francia. También tiene distintos. Sí, pero sabes que es curioso porque el chavismo llega al poder proclamándose bolivariano. Y hay un documento de Bolívar interesante en el cual él criticaba hablar de Primera, Segunda y Tercera República.
Él decía que la República era una sola, que hablábamos de primera, segunda y tercera etapa de la República. El mismo Bolívar estaba en desacuerdo con la separación de primera, segunda y tercera República porque él concebía que era la misma Venezuela tratando de emanciparse y había una hilaridad y había que conectar los aprendizajes de un proceso histórico a otro. Bueno, yo creo que Bolívar, si levantase la cabeza y viese lo que se dice en su nombre, se volvía a la tumba. Sí, volvería a morir, seguramente. Sí, y a medio me quedo en la tumba, que es donde mejor. Sí, no, lo hemos vuelto de derecha, de izquierda, populista, liberal. Sí, o sea, Bolívar... bueno, es un personaje que siempre está en debate histórico, ¿no? Pero está claro que cada grupo político que se ha denominado seguidor de Bolívar lo que ha intentado hacer es llevar el asco a su sardina, ¿no? No es que ellos hayan hecho un estudio interesante de la figura de Bolívar y se hayan inspirado, sino es todo lo contrario. Cualquier cosa que tenga alguien en la cabeza dice, no, Bolívar decía lo mismo. Entonces, además de que, bueno, que es un personaje muy complejo. Exactamente. Entonces, bueno, prácticamente la moneda de Venezuela se mantiene con la misma estructura de su cono monetario hasta 1998. Monedas de 5 bolívares, 2 bolívares, 1 bolívar, 50 céntimos, 25 céntimos. La locha, que era la moneda de 12,5 céntimos, se elimina en 1969. Se acuña la última, que nunca circula. Se acuña una moneda de 10 céntimos solamente un año. Pero básicamente esa es la estructura. En 1998 se crea un nuevo cono monetario, disculpen, por la devaluación. Entonces eran monedas de 10 bolívares, 20 bolívares, 50 bolívares, 100 bolívares y 500 bolívares. ¿Eso de qué año hemos dicho? 98. 1998. A ver, 500 bolívares, también hay que decir que hasta los años, a principios de los 90, era el billete de mayor denominación. Denominación. Entonces, hasta el 91. Hasta el 91 era el billete de mayor denominación y en el año 98 ya tenemos una moneda de ese mismo valor. Exactamente. Esto sería el equivalente a si ahora mismo, no sé, estamos en el año 2024, pues en el 2030 tuviésemos una moneda de 500 euros. Pues si alguien lo ve en el año 2030, que piense que algo mal ha pasado. Algo hicimos mal. Algo pasó mal en este tiempo, ¿no? Pues sería más o menos el equivalente. Sí, entonces, y en el 2004 se crea la moneda de 1000 bolívares, que es la primera moneda bimetálica que circuló en Venezuela. Y ya en el año 2007 llega la idea de la reconversión monetaria, de quitarle 3 ceros a la moneda. Claro, ahí la inflación se desbarató. Bueno, todavía no teníamos una inflación. Después veríamos la inflación. Sí, bueno, a ver, no era hiperinflación todavía, pero desde luego, claro, si en el año 91 tenemos un billete de 500 bolívares y ese es el billete máximo y resulta que estamos hablando de que 17 años más tarde... No. 7 años. No, digo en 2008, o sea, 17 años más tarde ya tenemos que hacer una reconversión para quitar 3 ceros a la moneda. O sea, eso ya es que tenemos una inflación acumulada de varios miles %. Sí, o sea, eso ya empieza a ser un poco desastroso. Sí, desde luego al ahorrador le has hecho polvo. Terrible. Entonces llega esta primera reconversión. Efectivamente, la reconversión coincidió con una bonanza petrolera. Y se mantuvo la moneda estable durante todo el gobierno de Chávez, bastante estable. Hablamos de que el billete de 100 bolívares fuertes eran 25 o 28 dólares aproximadamente. Era una moneda con mucho poder adquisitivo. Se crea una nueva acuñación de monedas, se acuña una moneda de 1 bolívar, 50 céntimos, 25 céntimos. Se vuelve a acuñar la locha, un solo año, que fue un capricho de Chávez, no tenía ningún tipo de utilidad, pero se acuñó. 10 céntimos, 5 céntimos y 1 céntimo. Ese fue el nuevo Bolívar que llamaron, ¿no? El Bolívar fuerte. El Bolívar fuerte. Bolívar fuerte. Bolívar fuerte, que fue un poco flojo. En la primera etapa sí se mantuvo, pero era algo sostenido en base al gasto público y a la cantidad de dinero que entraba por el petróleo. Pero ya después, obviamente un gobierno asistencialista, populista, tiene un gasto público desorbitante, cero disciplina fiscal y bueno, historia conocida y repetida hasta el cansancio. La moneda se devaluó. Les pido disculpas, no recuerdo cuántos ceros se le quitó al Bolívar fuerte para convertirlo en Bolívar soberano. Creo que fueron 6, pero no recuerdo. Creo que en total se le quitaron 14 ceros a la moneda entre las... Ahí ya entramos en época de hiperinflación, que bueno, pues todo esto lo recordamos todos porque ocurrió hace como 10 años, o sea, es una historia ya muy reciente. Y luego además se ha vuelto a reconvertir, o sea, el Bolívar digital. El Bolívar soberano después se cambió por el Bolívar digital. Les pido disculpas porque no recuerdo cuántos ceros se quitaron en cada una. No es una... En realidad da igual.
Da igual porque hoy en día vas a Venezuela y lo que tienes son dólares. O sea, al final hay una dolarización de facto de la economía y Santas Pascuas. O sea, tenemos el bolívar, luego el bolívar fuerte, luego el bolívar soberano, luego el bolívar digital. No es ni fuerte, ni soberano, ni digital, el bolívar. O sea, nada de eso. Y al final, pues claro, como nadie confía en la moneda, pues hasta en las compras más pequeñas ocurre, o sea, se hacen dólares. A mí me engañaron cuando estuve en Venezuela, no pasa nada. Pero ¿no sabes que me engañaron? No, ese bueno no me lo sé. ¿Qué Sí, pasó? Me estoy enterando ahora. Bueno, ya cuento la anécdota. O sea, a ver, yo fui a un sitio y tal y dije, creo que fui a comprar algo, que es carísimo todo, ¿eh? O sea, la gente piensa, o sea, Sí. que Caracas es carísimo porque como no hay una logística, es que los plátanos son como 8 veces más caros en Caracas que en Madrid, lo cual es bastante sorprendente, pero es así. Y si digo los plátanos, no digo nada un yogur. O sea, un yogur de medio litro puede costar, bueno, cuesta $5 un yogur. Sí, o sea, sí. estamos en total, que compré algo para desayunar y dije, solo tengo un billete de $100, porque no tenía más. Y me dijo, no pasa nada. Digo, pues qué bien. Entonces de $100 y me dio unos billetes de $20, tal, y perfecto. Total, que luego la noche en un concierto, un show que fuimos a ver, unos humoristas y demás, pues fui a pagar unas cervezas, pagué con $20 y me dijo, no, este billete no te lo recojo porque está gastado. Está roto. Está roto. Digo, pero ¿cómo que está roto? O sea, el billete estaba bien, lo único... No puede ser. Digo, pero bueno, que no. Y digo, bueno, pues este otro tampoco. Digo, pero a saber. Y entonces dice, no, es que estos billetes no los aceptamos. Digo, pero ¿cómo no los vas a aceptar si a mí me los han dado en Venezuela? Dice, no, es que tú sí que los has aceptado. Pero nosotros no los aceptamos. Entonces, de repente yo no tenía dinero. Qué vergüenza. O sea, sí, a mí... O sea, me engañaron, ¿no? Porque realmente esos billetes en el cambio los cambian a $15 o tal. Entonces el hombre ya no solamente me vendió un yogur a $5 el yogur, sino que además en el cambio pues me ganó otros $20 o 25. No pasa nada porque, bueno, pues esos billetes luego Después los cambiamos Claro. en la obra de teatro que fuimos. Después los cambiamos. Ya No. me estoy acordando. No, lo que hice fue luego me los he traído a Estados Unidos. O sea, aquí los he podido utilizar y ya está. O sea, me daba igual, pero bueno, diciendo, pero bueno, me han engañado como un guiri, ¿no? Bueno, ya el chascarrillo aparte, a la actualidad en Venezuela es un problema. El tema del cambio. No solo en Venezuela, en otros países hispanoamericanos también hay escasez de cambio, pero en Venezuela es un verdadero problema. Sí. Sí, porque todas esas reconversiones acuñaron moneda, pero eran monedas que nacieron muertas. Porque no habían terminado de salir y ya la inflación se había tragado su utilidad. Claro. Se hicieron monedas tanto del bolívar fuerte, como ya les dije, como del bolívar soberano, como del bolívar digital, pero es que no se ven. Vale, la última cuestión es la fabricación de estas monedas. ¿Dónde se fabricaban las monedas? Porque sí que sé que cuando se introdujo el bolívar, esto lo sé porque me lo estudié para un artículo que escribí, que voy a dejar enlazado, cuando se introdujo el bolívar se fabricó en Francia, fundamentalmente, pero luego ya no sé si se sigue fabricando en curioso Francia o en porque otros Venezuela países. tiene dos hitos interesantes. Venezuela fue el primer país del mundo que acuñó moneda en la Casa de Moneda de París. ¿No? En 1858. Fue la primera vez que París hizo moneda para otro país. ¿Qué? Y es la primera vez que la Casa de Moneda de Filadelfia acuñó moneda para otro país, fue en 1866. Uh-huh. Entonces, son dos hitos importantes. Venezuela acuñó monedas en Filadelfia, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en España. Hicimos muchas Sí. monedas. 1964, 65, 69, 77 se hicieron en España. De hecho, esos errores fraudulentos que hubo en la Casa de Moneda de Madrid, que son errores hechos a propósito por algunos operarios, como ellos también estaban acuñando moneda venezolana, también hicieron errores a propósito Sí. de moneda venezolana en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se ve que, claro, algún comerciante venezolano contactaría con los operarios para que le hiciesen a él unas, y creo que existen como 4 o 5, una cosa así, ¿no? Hicieron 15 piezas de 5 bolívares de 1977 en plata, por encargo de un comerciante venezolano. ¿Se sabe quién es ese comerciante? Sí, fallecido ya. Fallecido español emigrado a Venezuela. Sí. Bueno, pues que en paz descanse y que, bueno. Contado por él mismo, no estoy diciendo Vale, nada que- entonces el tema estaba orgulloso, ¿no? Sí, contado por él Bueno, mismo. pues nada, ya, que en paz descanse, vamos a dejarlo ahí. Sí. Bueno, pues entonces, digamos que dentro de este continuismo que ha habido en la moneda venezolana durante muchísimos años, o sea, estamos hablando desde 1870
hasta 1991, 98. 98 es cuando amplían el cono. Esto es un continuismo que muy pocos países pueden presumir. Sí. Vamos, países europeos yo diría que ninguno, porque en la Primera y Segunda Guerra Mundial todos tuvieron una inflación muy fuerte. Países hispanoamericanos, tampoco conozco, no me viene a la mente ningún otro país con una economía tan estable. Lo único que, claro, luego ya pues entró la economía venezolana en un cataclismo y, bueno, pues hasta la actualidad, que esperemos que esto pase. Y que seguimos escribiendo historia. Las noticias por ahora, bueno, pues no parece que sea prioritario para el gobierno mantener una economía y una moneda estable en el país, pero bueno, pues esperemos que o cambien de opinión o que vengan otros que haya un turnismo político. O bueno, lo que toque, ¿no? Que se haga lo que los venezolanos quieran. Es así. El último punto que tenemos que referir es con respecto a la acuñación de monedas conmemorativas. Como le dije, la primera moneda fue ese 10 bolívares de 1930 para el centenario de la muerte de Bolívar, pero no tenía ningún tipo de leyenda ni de rasgo distintivo de una moneda circulante. Como tal, la primera se da en 1973. ¿Ya? Una moneda que se acuñó de 10 bolívares para conmemorar el centenario de la efigie de Bolívar en la moneda venezolana. Fue una moneda con mucha expectativa social. La gente, obviamente, la primera vez que se vio una moneda conmemorativa, coincidió con una alza de la plata, entonces largas colas para comprarla. El pueblo se involucró muchísimo con ella. Se acuñaron 2 millones de piezas, una acuñación la más grande de todas las monedas conmemorativas de Venezuela. Después de eso viene la acuñación de las monedas de la fauna, un programa en el cual participaron gran cantidad de países, 1.000 bolívares en oro, 50 bolívares y 25 bolívares en plata. Bien bonitas son esas monedas. Sí, promovido por el actual rey de Inglaterra, Carlos II. Eso fue un proyecto de él. Carlos III. Carlos III, disculpa. Es un proyecto de él. Y hay una moneda que es la moneda más emblemática del siglo XX de Venezuela, la conmemorativa más rara, que es el 500 bolívares de 1975. Fue la moneda venezolana que se ordenó y se acuñó en menos tiempo. En menos de un mes se hizo el decreto, se emitieron las pruebas y se acuñó la moneda. 100 piezas nada más, y eran para entregarlas a los asistentes al acto de la nacionalización del petróleo venezolano. Es una moneda muy rara y sobrevalorada, en mi opinión, porque recuerda mucho lo que era la Venezuela Saudita. Es una Venezuela pudiente, entonces es una pieza que se vende actualmente por encima de $15.000. Madre mía. A ver, claro, aquí también puede haber gente que diga, hombre, menos de un mes, pues tampoco es para tanto, porque, a ver, no sé, España no sé qué ganó últimamente en balompié, si fue ahí una Eurocopa, un Mundial, una cosa de estas, y cuando ganó, pues en cuestión de unas pocas semanas estaba una moneda a la venta, ¿no? Claro, pero la cuestión es que España tenía fábrica de moneda de timbre. Exacto. Claro, Venezuela lo tiene que solicitar a un tercer país, tiene que llegar a un acuerdo. Obviamente, cuando dices, vale, la fábrica de moneda de timbre es un ente diferente del Ministerio de Hacienda. Bueno, ya claro. Pero ya tienen procedimientos estandarizados. Claro, al final es un ente diferente, pero pertenece al Ministerio de Hacienda. Entonces, al final es un telefonazo entre un funcionario y otro. Claro, en el caso de Venezuela, tiene que llegar a un acuerdo externo, probablemente hacer un concurso rápido. No, fue muy ejecutivo porque se acuñaron en Venezuela, en Metalor, que era una empresa que todavía sobrevive hoy de acuñaciones, porque era como un monto pequeño, 100 piezas nada más, 100 piezas de 18 gramos de oro 900. Y era por la urgencia de que sabían que ya en enero eran los actos y bueno, iban a venir estos dignatarios de la OPEP y había que entregarle un tipo de presente y ese fue el regalo. Después de eso, hay algunas acuñaciones, entramos en la época de los bicentenarios, bicentenario natalicio de Andrés Bello, bicentenario de Bolívar, bicentenario de Vargas, Mariño, Urdaneta, Páez, Sucre, y entonces hay una serie conmemorativa, pero siempre fue muy burocrático. No hubo una profusión de acuñaciones para coleccionistas. La mayor cantidad y variedad se dio entre los 80s y los 90s. Y con una limitada proyección artística también. Ya en los 2000 se dan algunas acuñaciones, pero la burocracia era tal que, por ejemplo, en el 2005 era el bicentenario del arribo de Miranda a la vela de Coro, con su primer intento independentista que se dio en 1805.
Sí. Y la moneda salió en el 2013 y el bicentenario fue en el 2005. Y a partir de ahí proyectos se presentaban para acuñaciones y se quedaban sin atención. Había un programa para acuñar las batallas más importantes de la guerra de independencia, no se cumplió. Hubo una cantidad de fechas que pasaron por debajo de la mesa, como los 450 años de la fundación de Caracas. Ese proyecto no salió. Sí se acuñó una moneda para conmemorar la muerte de Hugo Chávez Frías, Sí. llamada la siembra de Chávez, También está bastante buscada. bastante buscada en oro y en plata. Se acuñó una moneda para conmemorar la nueva imagen de Bolívar, que crearon muy polémica, de un Bolívar con unas facciones muy extrañas, en oro y en plata. Se acuñó una moneda para conmemorar ese proyecto de la moneda única para América del Sucre, en oro y en plata. Una moneda de oro para la reconversión monetaria, que es una de las más lindas. Y ya, esa es la existencia de monedas conmemorativas. Se acuñaron un par de monedas conmemorativas circulantes para el bicentenario del 19 de abril y de la firma del Acta de Independencia y los 70 años del Banco Central de Venezuela. Y ya, eso es prácticamente el universo de monedas conmemorativas de Venezuela es muy reducido. Hay una moneda que fue muy difícil de conseguir, que era de los 180 años de la batalla de Carabobo, que es muy inusual porque es la única moneda emitida por un ministerio. ¿No? La emitió el Ministerio de Educación para usarla como regalo protocolar con la autorización del Banco Central de Venezuela. Es un Pero caso... tiene un valor facial. Y sí, tiene un valor facial, pero es emitida por el Ministerio de Educación. Es el único caso, un caso bastante inusual. Qué en curioso Venezuela, que el Ministerio de Educación tenga potestad para emitir moneda. con autorización del Banco Central de Venezuela. Bueno, a ver, aquí también lo de que haya emisiones que se hayan intentado, luego no hayan salido, que se haya publicado algo oficialmente y luego la moneda no haya llegado a ser, eso no es que refleje una realidad económica, sino está reflejando una realidad industrial. Y burocrática. Y burocrática también, claro. Está reflejando que lo que aparece en los papeles no tiene por qué aparecer en la realidad, ¿no? Claro, una economía que no es capaz de proporcionar plátanos a Caracas o de proporcionar yogur o agua corriente potable, pues entonces tampoco le vas a poder pedir que sea coherente con sus emisiones monetarias. Pues obviamente es más importante que haya agua corriente y potable en las casas, cosa que no está garantizado para nada, vamos. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es que estas emisiones al final no dejan de ser un reflejo de una realidad que los venezolanos conocen bien. Lo mismo ocurre en Cuba, ¿eh? Por ejemplo, en Cuba sí. En el año 2019 se iba a emitir una moneda... está la orden de emisión de esa moneda de no sé qué, una bailarina o algo por el estilo, incluso salían los periódicos cubanos que iban a emitirse, no sé qué. Nunca se supo. Y se supone que ya estaba fabricada. Nunca se supo qué pasó con esa moneda. Bueno, pues es lo que es, ¿no? En Argentina también ha habido algunas monedas que han llegado, pero han llegado con muchísimo retraso, ¿eh? Las del Mundial de Fútbol y demás tardaron mucho en llegar al mercado. Al final son, como digo, un reflejo de la realidad industrial, política y burocrática del país. Por lo menos es tan accidentada la emisión de la moneda y del billete que se acuñó una moneda de 500 bolívares en 1999, que son las primeras acuñadas en la Casa Moneda de Maracay. Digo, la Casa Moneda de Maracay se inaugura en 1999. Y esa moneda no entra en circulación sino hasta el 2004 aproximadamente, 2003. Entonces, salió una publicación en la cual se veía la moneda, entonces unas pocas que salieron al mercado las vendía como pruebas. Recuerdo a alguien que pagó como $2.000 en aquel momento por un 500 bolívares del 99 y después salió en circulación de forma normal y se convirtió en una moneda que valía, no sé, un cuarto de dólar, algo así. Eso es lo accidentado de todo. O sea, las monedas conmemorativas salían, como les digo, 5 años después de su emisión. Hay una serie de monedas muy interesantes que se hicieron para la inauguración de la Casa Moneda de Maracay, que son las únicas envejecidas de toda Venezuela, que es de bronce de 3.000 bolívares y de plata de 6.000 bolívares, que salieron también como 4 años después de la inauguración. O sea, es una cosa un poco... Bueno, tengo que decir también que seguro que algún venezolano está diciendo este pana español que no hace más que hablar mal de Venezuela, que cree que su país es perfecto. No es perfecto. La moneda del Mundial que ganó, creo que las chicas de España, ¿no? No sé si fue el año pasado o el anterior, un año de estos, creo que fue el año pasado. Bueno, no da igual. Ganaron un Mundial de balompié, lo ganaron en agosto y la moneda salió a finales de diciembre.
Obviamente la fábrica de moneda de timbre tiene capacidad para fabricar esas monedas en una semana. Cuestión política y administrativa el que esas monedas... Pero desde mi perspectiva eso es una maravilla. No. Estoy hablando de 6 años de demora. Sí, bueno, claro, vale, bien, pero no deja de ser un desastre. Claro. Porque si tú vendes una moneda, la quieres vender en el momento donde está caliente la conmemoración, ¿no? La gente celebra el Mundial, ha ganado, no sé qué ganaron, creo que fue un Mundial, da igual. La gente está contenta en el momento que han ganado, ¿no? 6 meses después, pues ya están contentos por otra cosa, o ya se les ha olvidado, ¿sabes? Entonces, claro, de vender, no sé, 25.000 ejemplares a vender 3.000. Sí, claro. Sí, Entonces, claro. ¿qué decir? Este mismo problema lo tenemos también en España. Sé que, bueno, a lo mejor en España es más puntual. No. Bueno, pues eso. Yo creo que con esto hemos dado un repaso ya a todo lo que es la Gran Colombia, la República de Venezuela, las 5 repúblicas o las 5 fases de la República. Me gusta más esa, sí. Las 5 fases de la República y bueno, y luego también la parte de la moneda conmemorativa, hemos tocado un poquito los fichas, hemos tocado un poquito los billetes. Yo creo que está más o menos comprendido, ¿no? Lo que es. Luego ya, a ver, para ir al detalle, pues un catálogo, vamos viendo las emisiones y hay un montón de publicaciones. En Venezuela ha habido muchos comerciantes, bueno, ha habido y hay muchos comerciantes, muchos. Sí, Entonces, sí. es uno de los países hispanoamericanos con un mercado más sano, tradicionalmente, al menos. Comerciantes que hayan salido de sus países, que hayan ido a Estados Unidos, que hayan ido a Europa, que hayan ido a otros países hispanoamericanos, lleva viendo en Venezuela tranquilamente 30 o 40 años, cosa que en otros países están saliendo ahora. No, una época que Venezuela era un epicentro de la numismática mundial. La Sociedad Numismática de Venezuela era emblemática en el mundo, a punto que si ustedes van a la sede de Aura y Calicó, van a ver el logo de la Sociedad Numismática de Venezuela que mostraban como orgullo. O sea, están afuera. Cayón, los Calicó iban a Venezuela recurrentemente porque realmente era un sitio referente de la numismática mundial. Y ahora ha caído tan bajo que hasta me habéis hecho a mí socio honorario. Para que veas, exactamente, imagínense. Bueno, yo creo que ya con esto lo dejamos. Muchas gracias, Manuel. No, gracias por servir. Recuerden que no hay objeto que resuma mejor la historia que la moneda. La numismática venezolana es interesantísima, es variada, es breve y es el mejor momento para adquirirla porque los precios son ridículos en comparación con lo que era antes. O sea, monedas que antes se vendían en 15.000. Bueno, ayer estuve viendo una moneda con un colega, le decía, esta era una moneda que valía 80.000, por lo menos $80.000 y estaba pidiendo 22.000. Y por hablar de monedas raras, si hablamos de monedas económicas, la brecha es mucho más grande. Sí, hay monedas que yo he visto subastas de no hace tanto tiempo, a lo mejor hace 15 años, por $3.000-4.000, que ahora a lo mejor las puedes encontrar en 500. Exactamente. O sea, claro, eso no significa que luego vaya a volver a subir. O sea, no tiene por qué, pero desde luego ahora es mucho más barato que hace 10, 15 años cuando había un auge económico por la cuestión del petróleo. Es así. Pues nada, yo creo que nos despedimos, Manuel. Un saludo a todos. Gracias. Hasta pronto.